¿Acaso uno de los hombres más poderosos de la Argentina en un momento que tenía relación directa con los presidentes de la Argentina, concretamente con Carlos Menem en los 90, que fue insignia y sin embargo murió en la pobreza? Murió implorándole a su entorno que le prestara dinero porque no sabía cómo iba a vivir al día siguiente. En el medio aparece su última mujer, hoy vista de reojo por todo el entorno, por todos los amigos de Neustadt, y hoy creo que vamos a poder contar por qué Neustadt murió en la casi indigencia. Ok, vamos a presentar entonces el informe. Los últimos días de Bernardo Neustadt y la última mujer, como bien decía Diego Esteves recién, en la mira. Mira. Ahora, en A la Tarde. Escándalo total. Los últimos días de Bernardo Neustadt. Y una mujer en la mira de todos. Por primera vez. La historia jamás revelada del calvario de Neustadt. A continuación. Bueno, fíjate, le voy a pedir al cámara que está con Ventura que muestre la cantidad de sobres que ha traído nuestro compañero. Saben que Ventura es el hombre archivo, tiene absolutamente todo, todas las revistas, todos los recortes. Bueno, impresionante. ¿Alguna cosita que nos quieras contar ahora, Ventu? Sí, encontré una etapa que para muchos olvida de un Bernardo Neustadt en el momento que se decía que tenía una relación con Andrea del Boca. Tengo una foto con ellos juntos. ¿Sí? ¿Y eso? Sí, claro. ¿Algo de eso hubo, Ventu, o fue solo un rumor? Sí. No. Había encuentros, eran muy amigos. Andrea iba a ver a Neustadt a Martínez, en la casa que tenía Martínez. Sí. Y la justificación en ese momento era que se quería asesorar con respecto al litigio judicial que tenía para tener la tenencia de su hija y separarla de alguna manera del papá que no tenía, digamos, en ese momento la mejor mirada. Claro, ellos no hablaban de una relación sentimental, ellos por lo menos no hablaban, sí se rumoreaba y mucho en el círculo más íntimo que sí había una relación sentimental, pero en realidad lo que se decía era la ayuda de Neustadt justamente a Andrea del Boca por esto que marcaba Ventura, pero ellos mismos en primera persona nunca reconocieron un romance. Sí, lo que te asumo es que como Andrea había estado en pareja con Raúl de la Torre, director de cine, muchos años, bastantes años mayor que ella. Y, bueno, de hecho, Silvestre fue muchos años mayor que ella. A Andrea le gustan los hombres mayores, o por lo menos le agradan. Patriarcales. Se hablaba de esta relación que en algún momento la prensa les preguntó y la describe, como dice Luis, más de como padre a hija, etcétera, pero el rumor siempre estuvo. Bien. Bueno, vamos a la historia, Diego. Arranquemos. Bueno, una historia que termina apuntada Adriana Díaz Pavicic, la última mujer de Neustadt. ¿Cuántas mujeres tuvo Neustadt? Un montón. Sí, un montón de mujeres. Salía con muchas mujeres. Caguta, Claudia Cordero Viedma. Sí, tres más conocidas, ¿no? Las tres más públicas fueron las que acaba de mencionar Lucas. A cada una de ellas les dejó parte de su patrimonio. A ver, simbólicamente a cada una le dejó una casa en Punta del Este con todo lo que significó y significa seguramente Punta del Este para el poder, para los empresarios y para la política, más allá de que mantengan un perfil bajo en ese sentido. El divorcio más resonante seguramente es el de Claudia Cordero Viedma, donde Neustadt termina le termina dando, porque eso correspondía según la ley a su esposa, 12 millones de dólares. 12 millones de dólares se queda ¿Era Claudia el 1 a 1? Cordero Viedma en el 1 a 1, exactamente, y allí deja la mitad de su fortuna. Sí. Pero me quedo con Adriana, que fue la última mujer y a quien hoy y en ese entonces, ¿no? Desde 2008, el entorno mira con recelo y con muchos signos de pregunta respecto a cómo fue el final de Neustadt, ese último año, que comienza un año antes, precisamente, antes de la muerte, con una caída. Él se cae en su casa, tiene un grave accidente, termina internado y a partir de ahí entra en un declive su salud. Cuando los médicos le preguntan y sus amigos, bueno, pero ¿cómo te caíste? Si vos caminás bien, me caí por la escalera, tengo el vago de recuerdo de que alguien me empujó. Esa caída vos decís que fue en Punta del Este, en Uruguay. Sí.
porque cuando él se hace atender, lo atienden los médicos allá en el Cantegril de Uruguay, Sí. él le pregunta a uno de los médicos si tenía algún rastro de algún golpe. Ujú. Ah, bueno. Él pensaba en ese Esa momento que alguien información lo había está. empujado. Y vivía en ese momento con su última mujer y con alguien Bien. más. Y gente de servicio, digamos. Y De, los hijos de ella también. su casa y estaban los así hijos de presentes, ella. por lo menos alguno. Ella tenía tres hijos y alguno de los hijos. ¿Vivían con la pareja? Algunos sí, ocasionalmente. No, en la casa, estaban- claro, a ver, ahora, explicar. ocasionalmente Estamos hablando de una estaban casa así. súper emblemática en Punta del Este, de la Barra, de hace un montón de años. La Soñada. Sí, es verdad, La Soñada, exactamente, una casa celeste, la que Bernardo la verdad que le gustaba y mucho ir. A ver, la mujer en primera, los papeles se superponen, por decirlo de alguna manera, así con algún eufemismo, cuando Bernardo se separa de su primera mujer a Claudia Cordero Viedma, y Claudia Cordero Viedma durante un tiempo en realidad lo terminó como cercando a Bernardo, de sus afectos, de sus amigos muy íntimos de muchos años, cercando y separando y estando así. El divorcio entre ellos fue bastante problemático. Bernardo Neustadt, a ver, se muere el día del periodista. Ujú. Es más allá de las polémicas y demás, fue un hombre que marcó un antes y un después en un montón de Pero cosas claro de que hacer sí. periodismo político. Y la realidad es que la última mujer se presenta, empiezan a salir y ella tenía hijos adolescentes y en algún punto Bernardo empezó a tener algún que otro vínculo que no tenía hace muchos años con otras personas. Y ¿no? ella Que había estaba, perdido hay que por decirlo, en esto de superposición de relaciones, Sí. hay que decir que ella estaba casada cuando empieza a salir con Bernardo Neustadt. Neustadt que salía con un montón de mujeres, pero en un momento me lo describen como una persona fría en lo emocional. Le pregunta a sus amigos, ¿a quién elijo? ¿A cuál de todas estas mujeres elijo Ah, para tenía- pasar mis últimos Tenía un años menú de vida? opciones. Ahora, recién hablaban de la casa de Uruguay. Sí. Hablaban de que él en algún momento sugirió que alguien lo había empujado. Quiero ir con Gustavo Descalzi, que justamente está allí desde Uruguay, a ver qué sabe y qué recuerda de aquel momento. Hola, Gus, ¿cómo estás? Bienvenido a la tarde. Estamos cumpliendo ¿Cómo les va? un ¿Cómo les va? año. Primero que nada, felicitaciones. Muchas gracias, Felicitaciones. Descalzi. No me invitaron a la fiesta. Ah. Esto estuvo fea, Esa decisión fue fea. No la hicimos todavía, Descalzi, ya te vamos a invitar. Con delay no, va a ser estoy la a fiesta. tiempo. Con Bueno, delay, no te preocupes. De los Dale. whiskies. Contanos, Gus, Bueno, ¿de qué recordás? Vamos ¿Qué a un recordás? tema que a mí siempre me hizo ruido. ¿Cuál? Nunca pude confirmar este hecho que acaban de decir, que creo que es un tema muy difícil de transitar hoy, 15 años después del incidente o algo más. Sí. El hecho de el golpe, la caída que Bernardo tuvo aquí. Quiero recordarle a todos que Bernardo era rumano, a pesar de haberse insertado en la Argentina y haber transitado los últimos 40 años de la historia política. Fue uno de los hombres polémicos también por haber dicho alguna vez que las urnas estaban bien guardadas. Quiero ir ahora al incidente que usted marca. Sí. Cuando nosotros nos enteramos, yo traté de buscar la línea de los profesionales que habían actuado en ese accidente, en ese momento, y todo fue muy hermético. Todo fue, digamos, como nadie me quería dar una punta. Yo siempre me quedé con la duda de qué fue lo que pasó con aquella caída. Es tal cual como lo dicen ahí, él dijo o habría dicho que él sintió como que lo empujaban. Sí. Y me voy a quedar acá, en este incidente que es el que, en definitiva, determina los últimos días de Bernardo Neustadt. Descalzi, ¿y vos recordás quiénes Él estaban sintió en la como que lo casa? empujaron. ¿Quiénes estaban en la casa en aquel momento? ¿Ese día? Parte de su círculo íntimo, porque también quise ir y también hablé con un abogado muy amigo de Bernardo para advertirlo de esto que yo había escuchado como rumor. Yo lo escuché y me dijo que él ya no se podía meter porque había tenido la misma sensación, este hecho de que él ya lo habían, digamos, encerrado, de que ya su círculo íntimo lo tenía como aislado de todo el mundo. Y yo incluso le dije, pero doctor, usted puede actuar
por rumor, para solicitar que la justicia investigue qué fue lo que pasó. El rumor me llegó a mí, le llegó a usted, le llegó a un montón de personas. Sí. Y él me dijo algo como, bueno, hay veces que hay temas que hay que dejarlos ahí Sí. porque no hay manera de indagar que no sea, digamos, como un tercero que necesita saber, como amigo, como persona cercana a Bernardo. Siempre me quedó esta duda y siempre me quedó la misma duda que a muchos colegas, el hecho de saber qué fue lo que ocurrió, por qué un hombre inteligente que estaba digamos, con sus facultades, dijo a un médico, a alguien, sentí la sensación de que alguien me empujaba. Te queda una duda para Raro siempre. todo. Gustavo, a ver, Cari, si ¿querías me preguntar permitís, algo, no, yo me quedé con una duda enorme de lo que contaba recién acá acerca de la cantidad de millones. En el 1 a 1, por supuesto, 12 millones Muchos. de dólares. Estábamos en otro tipo de en la convertibilidad del país. Pero me explico si eso era el reglamentario, el divorcio, y que le correspondía eso por la división exacta de bienes, o se intentó quizás callar algún tipo de cuestión. No. Era la división exacta porque me dicen que por lo menos hasta ese momento todo lo que tenía Neustadt, dado su rol público, lo tenía declarado. Ajá. Eso es lo que hace que sea tan abultada. Pero eso fue lo más raro, Diego. Pero, a ver, Estamos hablamos de un, hablando que en los 90 no se hablamos de un declaraba hombre todo. multimillonario, porque a Claudia Cordero Viedma no solo que también le dio 12 millones de dólares en el reparto de dinero, sino que le dejó la casa La Soñada en Punta del Este, porque después La Neustadt titularidad, vos decís. La titularidad le dejó una 4x4, le dejó una serie de emprendimientos. Y yo tengo mis serias dudas si murió pobre. Pero por eso En lo función pregunto. de la Muy bien, familia ahí que- voy yo. Ahí Murió voy pobre yo. es un decir. Murió pobre es un decir. En función ver, de la Diego. fortuna que Murió había sin tenido. acceso a su fortuna. Y Murió sin sin atención, y sin Ya vamos a atención, y llegar en ahí. soledad. Cuando veamos, yo tengo la sucesión y exactamente qué dejó Neustadt en su sucesión, que era solo su casa y un BMW. Pero ¿y la es decir, liquidez? vos tenés que ir mañana al supermercado, Claro. Y no no tenés podés ir para pagar. con Por tu eso casa te al digo. supermercado. No, pero Es además- o sea, tenés el patrimonio, lo tenés en ladrillo, lo tenés congelado, no tenés cómo vivir de eso, salvo que pongas A ver, en venta les una digo casa que era muy difícil para que de ponga vender. en Falta caja de liquidez. quién estamos hablando. Neustadt fue el ideólogo del resurgimiento de Puerto Madero, que se convirtió en un fenómeno inmobiliario multimillonario. Neustadt le lleva el proyecto a Menem. ¿Y de qué manera lo van articulando? Lo que es hoy Puerto Madero, con todo lo que sale el metro cuadrado en esa zona, muy parecida a Miami, lo imaginó como arquitecto Fernández Prieto, el papá de Rodrigo, bueno, el papá que era el arquitecto. Y Julio Humberto Grondona, el expresidente de la AFA, era el que ponía la barraca con los materiales para construir lo que era un nido de ratas. Yo iba a hacer notas para Crónica en lo que era Puerto Madero y eran montañas Claro, las de viejas basura fábricas con ratas estaban de este usando. tamaño que yo veía que era imposible de creer. Claro. Y eso se convirtió en el paraíso de la Argentina. Sí. Bueno, pero lo que decía Diego recién, en realidad, cuando hablaba de pobreza o de indigencia, más que nada me parece que, por un lado, lo que ahora va a decir Diani, que tiene que ver con la liquidez, ¿no? Pero por otro, en cuestión de lo que fue su soledad y su falta de atención. Se hablaba de una salud muy frágil el último tiempo, Cáncer. y en donde él, según lo que hemos investigado, hablaba con sus amigos y les decía, tengo hambre y nadie me viene a dar de comer. Una A semana ver, antes. Se habla Por de un eso. Una descuido semana. importante Ah, hacia esa- esa sí. persona, o sea, que el entorno que tenía realmente no era un entorno que le daba amor o que se ocupaba realmente desde lo emocional hacia él. Igualmente con Claudia Cordero Viedma, él quedó con una excelente relación, más allá de esta división que estamos hablando y de estos millones que estamos nombrando. Sí. La relación era excelente. Lo que hacía el distanciamiento entre Claudia y Neustadt en el último tiempo era la última pareja. Adriana era la que entorpecía ese vínculo. De hecho, Claudia Cordero Viedma no pudo ir, no fue ni al entierro ni al velatorio. ¿No le permitieron la entrada? No, pero Ella sabía que no tenía que ir porque la relación con Adriana era pésima. Pero, perdón, no Pero tiene- convengamos una cosa, No. que Pero partimos adoptados. de una relación y un amor que le ganó a un montón de cosas. Estamos hablando de una Cordero Viedma que conoce a Neustadt cuando estaba todavía con Ani Costaguta. Yo recuerdo porque yo lo cubrí, la salida. Ani Costaguta siempre se escudó con que nunca lo echó de la casa, que él se fue por decisión propia, porque ya estaba formado. Quien presenta a Claudio Cordero Viedma es el ruso Urovich, que los presenta y fue un amor.
Bueno. Momento de recapitular. Enseguida seguimos, Momento de recapitular la parte que le gusta tarto. Sí. Estamos hablando de quien fue un periodista que podía gustarte o no, pero que realmente marcó un antes y un después. Un periodista de raza, nos referimos a Bernardo Neustadt. Y estamos hablando de los últimos días de este hombre que supo amasar una enorme fortuna, que tuvo muchas mujeres en su haber, pero hoy está en la mira la última mujer de Neustadt. ¿Por qué? Porque se está diciendo que este hombre no es que murió en la indigencia, porque estábamos diciendo que era un hombre millonario, pero que sí estuvo abandonado de sus afectos. Como bien decía Cecilia recién, un hombre que en sus últimos tiempos tenía hambre y no tenía nadie quien fuera a darle una mano y acercarle un bocado de comida. Vamos a repasar la historia, Diego Esteves. Exactamente. Estamos hablando de Adriana Díaz Pavicic. Adriana Díaz Pavicic, que fue quien pasó los últimos años, pero sobre todo el último año en la vida de Bernardo Neustadt, que según me reconstruyen, hubo momentos que llamaron la atención. Por ejemplo, lo que contaba Cecilia recién, de una reunión que le pide Bernardo a una familia muy cercana, una familia de poder y dinero, y concretamente le dice: no tengo plata para comer. Eso es lo que le dice Bernardo Neustadt, y por eso digo yo que murió en la pobreza, sin poder disponer de sus bienes. A ver, en un castillo de oro, porque verdaderamente la casa de Martínez era muy importante, pero sin nada, sin dinero para vivir sus últimos días. Te cuento esto, podemos ir y venir con el pasado. Dale, Diego, sí. Cordero Viedma, un divorcio de 12 millones de dólares. Pero voy a cómo conoce a Adriana Díaz Pavicic. ¿Cómo la conoce Adriana? Él salía con muchas mujeres, estaba soltero y en su derecho de hacerlo. Y entre esas mujeres estaba Adriana, que en ese momento, según me cuentan, estaba casada. Cuando se separa de su marido, toma la decisión de separarse. ¿Qué hace Neustadt? Que tenía una billetera importante. Adriana vivía en el Country Mailing con su marido, se divorcia y Neustadt le dice: le voy a comprar la mitad de la casa a tu marido para que vos te quedes viviendo ahí con tus hijos, y además te voy a comprar otra casa más en el mismo country. Estamos hablando de un country de los más reputados, y más en ese entonces, Ajá. del Gran Buenos Aires. Cumple 80 años Bernardo Neustadt. Muere a los 82, 83. 83, Sí. si no me equivoco. Cumple 80 años, inaugura su tercera casa de Punta del Este, porque las otras dos, bueno, las perdió. En sus anteriores administraciones. Bueno, las quedaron, no las perdió. Correspondía. Se las repartió cedió en todo su derecho a sus ex mujeres. Inaugura su tercera casa, esta que decía La Soñada, ¿no? La Soñada. ¿Y qué pasa? ¿Estaba a nombre de él la casa? No, por cuestiones impositivas la pone a nombre de Adriana. La Pero casa. ya salían, tenían solo una amistad. Ya era una relación O sea, formal. eran novios. No, ya eran novios, a partir de ahí le compra la casa. Sí. La pone a nombre De Adriana. de Adriana. ¿Por un tema impositivo dijiste? Por cuestiones Sí. impositivas. Bueno, a los los 80 90, años, a ver, fijarte en el en tema los- impositivo y después, la verdad, es gracioso. El argentino hasta el último momento de la vida se fija en el tema impositivo, Pará, cómo va a ir no, impuesto. pero en estamos ese hablando del momento- hombre que era dueño de una No radio. importa. En no el sé. momento de la muerte de Bernardo Milenio. era el dueño de Radio Milenio. Sí. O sea, facturaba un montón, estaba muy bien asesorado a nivel contable, a nivel... sí, un contador que viene y te Pero pone yo voy a alguna esto, chicos, la cuestión- paradoja de no tener para comer, como No, decimos, pero eso y una no es persona que cuestión en de- su avaricia Eso también... es un abandono, Lucas. No, bueno, eso es un abandono, pero Claro. digo, el comentario de él, y no estoy muy bien, no tengo para comer, un hombre que coleccionaba obras de artes, que tuvo su programa Tiempo Nuevo, Lo que pasa es que 20 no de tenía años liquidez. en la Esa es la televisión. diferencia. Yo lo sé, pero vos fijate como hasta en ese nivel de poder, la avaricia de decir, esta casa tal vez la perdí o no pudo recuperar lo que él quería por ponérsela a nombre A de ver, otra vamos a persona. ponernos también a situarnos en los 90. En los 90, los empresarios, las grandes personas que acumulaban riqueza, era gana. común la evasión impositiva. Sí. Y hoy, Era común acumular impuebles y ver a ver si se lo pongo a nombre de mi hijo, a nombre de una sociedad anónima, a nombre de un empresario y demás. claro. Era normal.
Sí. Todos hicieron eso. Y seguramente el señor Neustadt también lo hizo para evadir Dale, impuestos. dale. Dale. Ahí Es le lo que estoy hay que hacer, mandando ojo, yo creo que es lo que hay que hacer. Ayer lo hablábamos, no vamos a nombrar a nadie, pero lo que hay que hacer es estructurar. Cuando tenés dinero, hay que estructurar el dinero. Total. Si no, el dinero Total. después se va y empieza. Entonces, vos lo tenés que asegurar es, si vos crees en el trasvaseamiento generacional de tu dinero, lo dejás para más adelante y ordenás tu patrimonio. Eso es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué pasa con esta gente que después termina muriendo sola? Y bueno, pero esa es la cuestión, Tartú. Pero digo, ¿entendés? ¿Qué vínculos generan que terminan con una estufita de cuarzo? Sí, que tal terminan cual. diciendo, no tengo nadie que me traiga una sopa. Bueno, fíjate el dicho que ¿Pero dice, qué hacen? era tan pobre que solo tenía dinero. Claro, Bueno, ¿entendés? pero vos fíjate a eso que te estás preguntando, Tartu, que Adriana, su última mujer, empezó la sucesión a tan solo 23 días del fallecimiento del periodista. Sí. O sea, no pasó ni un mes que ya estaba comenzando una sucesión donde estaba en juego la mansión Tiempo Mío en Martínez, valuada en $800.000. En el- Ah, no Donde sabía. vivió toda la vida y recibió a una enorme cantidad de políticos, enorme cantidad de empresarios. Se han hecho reuniones que han decidido el futuro del país en la década del 90 en esa casa. Es Después también indudable. estaba otra de Punta del Otra de Punta del Este que se llama Mi Delirio. Esa también estaba 3 millones Esa es la de de dólares, Adriana. que también habría ido a Adriana. Se habla de oficinas por un costo muy importante en Puerto Madero, Dos que eso está en pisos tenía. discusión porque se dice que se habrían vendido antes del fallecimiento Te digo de una cosa, Neustadt, y en también cuanto a un eso- departamento en Miami. Sí. No se le pagaban los porcentajes a Neustadt por haber sido el ideólogo con dinero, sino que se le pagaba con propiedades. Claro, bueno, pero Ay, bueno. hablando de propiedades y del capital que sin duda existía, ese es un tema, pero el otro es el que tocaba Tartu recién en la cuestión de morir en soledad, morir desatendido. Y también, sí, y también teniendo en cuenta que sería esta la mujer que habría administrado, ¿no? Todo ese tiempo, el dinero de él. A ver, cuando ella ingresa a su vida, le dice tanto a la ama de llaves como al chofer de toda la vida de él y Sí. como al jardinero ¿Qué? que no tenía más dinero para pagarles, que por lo tanto se tenían que ir de esa casa. Empieza a cambiar el círculo que tenía a su alrededor, empieza a cambiar. Y el testamento. Esto tiene que ver Hay de alguna testamento. manera con que querían manejar un poco la vida de Neustadt. Neustadt. Sí, dale, Diego, a Lo ver. mismo hizo Claudia, cuando entró a la vida de él. Acá está Pero los amigos la no copia. hablan tan mal de Claudia, a diferencia de Adriana, ¿eh? El entorno íntimo que lo había acompañado los últimos 25 años a Bernardo, ¿te dicen eso también? La realidad es que son mujeres que vienen y por eso también él se quedaba con ellas en algún punto. Bueno, ¿Por pero qué? Que vienen y le cambian toda la pero lo vida. permitía, ¿no? Tiene una personalidad había? permitía ese tipo de Pero, trato. pero qué raro, un tipo que supuestamente fue tan poderoso, Claro. no solamente Ah, tan raro. económicamente, sino como vos bien decís, estuvo en las reuniones que cambiaron el destino del país. Mm. ¿Cómo podían dejarse manipular de tal forma, Mumi, por sus mujeres? Desconozco. El caso de Bernardo no sé, no buscás sé en la cómo explicártelo vestimenta. puntualmente, pero Mirá las fotos. porque no estaban adentro de casa todo el día. Mirá las fotos Laburaban de todo el cómo día. va cambiando la ropa Neustadt a partir del cambio de parejas. De qué manera se va pendejando hasta Sí. aquella famosa Me foto encanta. donde se pone una bermuda floreada que le quedaba media Sí. corta No con sigas, flores no turquesa. sigas. y Sí. se le asomó un testigo. ¡Ey, Luis! La foto está como Chico, pero Yo pensaba, digo, ¿cómo lo va a decir? Porque decirlo lo va a decir. Pero lo dijo de una manera... frenar. Vamos. No. Es un punto que, por supuesto, cada vez que se pone el título Bernardo Neustadt algo, hay que hablar de eso porque fue un quiebre en la gráfica argentina. Le quiero preguntar a Luis, que es hombre de la gráfica, obviamente que fue una cama, ¿no, Luis? Porque vos revelás una foto y ya ves eso antes de publicarlo. Porque nadie hacía referencia a eso, pero se publicó en una revista muy importante con una intención. ¿Cuál fue la intención en ese momento de dañarlo, de ensuciarlo, de ridiculizarlo? Bueno, vos sabés que hay un movimiento de poderes e intereses que muchas veces calificando credibilidad, Sí. captación de un programa, línea Sí. editorial y un montón de cosas, atacan donde quieren debilitar para sacar provecho que tiene que ver con guita, con Sí, apoderamiento de lugares. Creo que tenemos que repasar los medios de hoy para darnos Escúchame, cuenta. de cómo Ventu, son las jugadas de ajedrez. ¿y la tenés ahí, la tapa de revista? ¿Esa? Está en internet. No, No porque está. si la traía sabía que Está la en íbamos a internet, Cari, ya la vimos. Está. No está. Pero ¿Qué? la producción la tiene. Pero igual la pregunta de Lucas, ¿qué le quisieron cobrar algo ahí? ¿Le cobraron algo? Porque digamos que te publiquen una foto de donde se te está Sí, escapando sí, una bueno. parte íntima, lógicamente había un Sí, pase pero- de factura, algo, no sé. Sí, digo. pero no.
¿No? No porque había mucha interacción. Es decir, pelearte con Neusta a nivel periodístico significaba estar en un lugar de incomodidad porque toda la información que manejaba él te quedabas afuera. Claro, muy cerca del poder. Pero además, estaba sí. Bueno, yo me terminé quedando afuera todo el claro. tiempo porque yo descubrí el casamiento con Cordero de Vita en el obispado, casándolo Monseñor Laguna, Upa. en un momento donde lo que se declaraba que estaba en una situación de bigamia porque seguía casado con Costa Guta y se casa... y se- Oíme, ¿y podemos repasar un poquito el archivo, Ventu? Lo que quieras. ¿Con qué, Creo con que qué este- arrancamos? Mira, yo creo que es ¿no? Este es el título que hace Revista Gente, donde muestra lo que fue... Mirá la bajada. La bajada dice, Bernardo se separó de Claudia Cordero Vierma tras 10 años de matrimonio. Él le dio más de 12 millones de dólares y la chacra de Punta del Este. Sí. Ella se compró una mansión en La Horqueta, nada más ni nada menos. Se dice que sale con un empresario de 37 años y que el periodista también tendría un nuevo... Cordero Vierma fue pareja en algún momento de Marco Gastaldi. Ah, sí. Ah, mira vos, el entrecruzamiento. Y luego de la separación con el periodista, adoptó 2 niños. Sí. Sí. Ah, mira. Bueno, Que hay pero una también lo historia. que decía, pero lo ¿Qué? Niños. No tires así, porque vos No, tirás hay y una nos historia dejas que hay que picando. profundizarla. Que hay que profundizarla porque ahí hay una historia complicada, muy compleja. Como también te digo otra cosa. Nos olvidamos de gente, de mujeres, dijimos Andrea del Boca, pero nos olvidamos de Pinky. Ah, Pinky Nos también. olvidamos de Graciela Dufo. Apa. ¿Quién más, Ventu? No, nos olvidamos porque estás vos para No, recordar. no nos olvidamos nada, nos estás recordando, No, exactamente. pero lo que pasa es que la memoria, a lo mejor esos encuentros fugaces, Sí. hay mucha gente que sale un tiempo y no encuentra coincidencias. Claro. Sí, sí, Y sí. quedan ahí, quedan la pareja quedó ahí en el sepultados. olvido. Escúchame, mientras vos hablás y recordás, Sí. Mumi se agarra la cabeza. Sí. No, Mumi, bueno, está no, pasando sí, bien. sí, Porque los conoce a todos. Yo no existía, No chicos. soy muy tartamudees. joven. ¿Conoces a todos? Soy ¿Cómo muy es el joven. tema? No, ¿Sos amiga de- sí, era amiga de alguien? ¿De quién, amiga? Qué sos, nervioso. Mumi? Me lo hace porque cumple Ani un año, Costaguta. Karina, porque es buena, no es de hacer maldades. No, para eso estoy yo. Claro. Sí, sí, he llegado a conocerlo, he llegado a conocer, sí, parte de su familia y demás. A ver, Bernardo es un hombre que llegó al país muy chico, sin nada. Absolutamente humilde, pero de una humildad de verdad grosa. Estructural. No, y muy importante, como, nada, se hizo muy, muy de abajo. Ani Costaguta, una gran señora, gran, empezó a ayudarlo en lo que era su carrera y comenzó Muy buena gente. a darle, sí, por supuesto, de las mejores mujeres del país, Sí. a darle una mano muy grande, a ayudarlo a vestirse, a generarle contactos. Ellos se conocen en la puerta del edificio donde ella vivía porque él iba a visitar a una vecina de ella y allí arrancan una relación de muchísimos años. 20 años, Mumi. Sí, Muchísimo. Perdón. Ani ya estaba divorciada, tenía sus Magdalena dos hijas, Ruiz aquel- Guiñazú me ponen acá. Ah, Me bueno. había olvidado. perdón. Magdalena. Vamos despacio. Que gra- fueran novios Magdalena y Bernardo. Acá me lo dicen que sí, no pongo en duda a la persona que me lo dice, Fuerte lo voy a decir, ¿no? esto, Pero y eran dos titanes, ¿no? Imagínate esas charlas, Cari, por Dios. Imagínate, no debían parar. Bárbaro. ¿Estamos seguros Bueno, de lo que pero estamos también diciendo? hablamos- ¿O vamos a cosechar nuevos enemigos? Bueno, ¿eh? mirá cómo lo Inspiró. descalificaban, ¿no? Por ejemplo, porque estaba en las antípodas de lo que predicaba Neustadt. Por ejemplo, la tapa de humor en la época, ¿no? Sí. Estrellándose un cucurucho de helado en la frente. Qué revista. Pero a qué ver, bárbaro. también hay que... O por ejemplo, Ventu. esta tapa que es maravillosa, A ver. cómo promocionaban el divorcio. Vos fijate el poder que manejaba este periodista, ¿no? Porque no era que vos lo cotejabas con cualquier otra cosa. Mirá lo que era esto. A ver. Sí. Es la tapa donde hablaba de un divorcio, donde Alzogaray, Sí. que llegó a ser ministro de Economía, Alzogaray en determinado momento se pone en la otra vereda de Neustadt y se enfrentan y hablan de un divorcio del periodista Entre ellos. con un funcionario. Bueno, Claro. pero Ajá. imagínate que Claro. el programa El papá de María que Julia. tal cual lo describíamos, marcaba la agenda política del país. 30 años al aire. Tiempo nuevo. 30 Tiempo nuevo, años. 30 años, Yo, Cari. yo creo que Chicos, nadie por se ahí- anima a cuestionar el nivel periodístico y el antes y el después que ha marcado Neustadt. Una cosa es No. eso y otra cosa muy diferente es su situación personal, su vida privada, sus No, y divorcios. su coqueteo con el poder sus mujeres y demás. constantemente, con Pero todo. la verdad es que como periodista uno no puede negar Ahora, la carrera que hizo. Una cuando- cosa por una cosa, otra cosa, otra cosa. Tiempo Nuevo estuvo 30 años 30 en el años. aire. ¿Los 30 años fue con Mariano Grondona o No, luego no, volvió
Se separaron. Se divorcian en un momento. ¿En qué momento Ahí se empieza divorcian? ahora clave, Mariano Grondona, Hora- que es donde Susana Jiménez va por primera vez a hablar del episodio del cenicero, la cajita china. Ajá. Se sienta solo con Mariano Grondona a cuestionar el Código Civil y hablando de las leyes de esto de división de bienes, ¿no? Susana Claro. se sienta y dice, yo estoy dando la mitad de mi vida laboral por una ley que fue escrita en 1800. Claro. ¿Entendés? Entonces ahí donde se pone en cuestionamiento eso. Y con respecto a Bernardo Neustadt, quería decir que las fiestas de Punta del Este de Bernardo Neustadt en su momento estaban al nivel de lo que hoy sería la mejor fiesta, la rave mejor armada el 31 de diciembre en Punta del Este, donde van todos los famosos de moda. Bernardo Neustadt tenía esa fiesta donde pasaban políticos, modelos y toda la gente del Sí, momento. toda la Fue gente un del personaje poder. que se transformó también en parte del jet set. Sí, Sí, tal sí, cual. claro. Sí, había algunas fiestas históricas, digamos, que la gente Carpa, esperaba, por ejemplo. como por ejemplo de también la Macri. fiesta de Blanco que hacía Macri, Sí. eran como Sí. las fiestas Claro, del año. las de ¿no? Pancho Dotto. Ahora, de las fiestas que hacía Bernardo Neustadt, vamos a preguntarle a nuestro compañero Descalzi. ¿Quién mejor, Descalzi? ¿Qué recordás? ¿Qué sabés? ¿Qué nos podés compartir? Se me habré colado en todas las fiestas Ah, esas que bueno. han mencionado, pero quiero ordenar una cosa para que se entienda mejor. Las casas de Bernardo Neustadt aquí en Punta del Este fueron tres. Fueron tres casas. La Soñada, la primera de todas, él se la dejó a Costa Guta. No. La segunda, que era la chacra El antojo. Lobo esta era una chacra impresionante que estaba en la 104, cerca de donde tiene ahora el famoso Museo Chugarri. Esta quedó con Claudia Cordero Viedma. Y la tercera de todas quedó con Adriana, la última casa, que se llamaba Tiempo Mío, creo que se llamaba la última casa. Todas casas millonarias, millonarias. Quiero decirle que, por ejemplo, la Soñada que hacían mención, era una casa que estaba en La Barra, sobre la Ruta 10, muy cerca de donde vivía, donde tiene el complejo Los Macri. Es decir, era un hombre que estaba siempre en el eje de aquí Bueno, de Punta del Este. esa y de casa, las famosas Gustavo, fiestas iban todos los personajes. Esa casa, Gustavo, es la que diseña ella, es la que diseñó Claudia, diseñó y Sí, decoró. señora. Todo lo hizo ella. Ahí está, perfecto, muy bien. Descalzi. Millones, una Acá casa que tengo- vale millones. Muy bien. Sí, ¿encontraste algo más, Sí, Ventu? tengo imágenes justamente del velatorio, ¿no? Donde se puede ver acá a Pavicic colocándole una flor. Y entre los que pasaron por ese velatorio estaba, por ejemplo, un Chiche Helblum, Mariano Grondona con su mujer, Sí. bueno, Ani Costaguta con sus hijas, Carlos Saúl Menem, por supuesto, gran amigo. Claro. Tenés Acá para, No. Luis, para ordenar un poco, ya que vas a lo que fue el funeral, para ordenar, las dos primeras mujeres siempre tuvieron buena relación con él Sí. y sobre todo con su entorno, Ani Costaguta y Cordero Viedma, las dos, excelente relación, buena relación, más El tema allá es con la última. de lo que mujer. implica el divorcio. No así con Adriana, no así con Adriana. Estaba sacando cuentas recién porque en el relato no quedó claro cuándo fue la caída que precipita la muerte un año después, poco más de un año después, de Neustadt y su casamiento. ¿Qué fue antes? O sea, ¿qué fue primero? A ver. ¿La caída y el declive en su salud o el casamiento? Me preguntaba eso mientras hablaban y busqué y chequeé justamente esas fechas. Él se cae en enero de 2007, rola por las escaleras de su casa, en esto que los amigos siguen creyendo al día de hoy, que se había caído y a los 8 meses se casa en secreto. Cuando su salud cae en declive, Adriana lo convence con el pretexto de que ella era religiosa y que para su familia era importante porque era católica pasar por la iglesia, de casarse. A partir de ahí empieza todo un movimiento financiero. La casa de Punta del Este a nombre de Adriana, la venta de un departamento en Miami, Ajá. Torre de Majestic por $2 millones, él sin intención de venderla, y ella, asesorada por dos amigos Además, ella es abogada. de nombre María Laura y un nombre Ángel, Ajá. que la ayudaba en la administración, vende ese departamento, me dicen, por $2 millones, dinero que queda allí. En el medio, y tiempo antes de morir, Neustadt le dice a sus amigos, primero, estoy solo, Sí. repetía todo el tiempo, Sí. estoy solo, y no tengo ingresos para vivir, no sé
de qué voy a vivir el día de mañana porque no tengo acceso a mi dinero, a mi patrimonio. cierto. Y es más, creía realmente que estaba al borde de la pobreza, ¿no? Sí. Pobreza viviendo en un castillo en Martínez, no tenía acceso, pero que no le pero servía para ir al no tenía supermercado. acceso porque él no estaba en condiciones, luego de ese accidente, de manejar él su propia economía, o no tenía acceso porque realmente cercaron todo tipo de acceso para disponer del patrimonio. Había delegado en manos de Adriana y Claro, de su exacto. entorno, de sus Sí. asesores, todos sus bienes, lógicamente con una salud debilitada y quizá no estaba enérgico como para ocuparse de esas ¿Qué se cuestiones. sabe? ¿Qué trataron de hacer sus amigos, su Ahí está. gente cercana, como para poder tenderle una mano a este hombre en esta situación? ¿Qué Bueno, se sabe de eso? mínimamente, Lo que pudieron hacer es el día después. Lo que me dicen es que hubo averiguaciones porque la muerte fue sospechosa. Mm. ¿Por qué digo que fue sospechoso y por qué ellos sospechan de la muerte de Neustadt, que fue por un paro cardíaco? Ajá. Concretamente me dicen que la noche anterior a la muerte de Neustadt, que fue un sábado, el viernes tenía un casamiento y tuvo una discusión fuerte con Adriana. ¿Por qué? Porque Adriana le había pedido que echara a su chofer histórico. Ah, qué Bueno, A su locura. chofer histórico. cuanto a lo que Y decís él no que- lo echó. en cuanto a lo que decís que estaba solo, según la información, ella lo visitaba solo los fines de semana. Él pasaba la semana entera Claro. con la debilidad en su Nunca salud, convivieron. solo. Ah. Y además, en los últimos tiempos, un día la llamó a Claudia Cordero Viedma y le dijo, quiero comer milanesas. Sí. En sus últimos días, y ella lo llevó a Kansas. Ahora a comer pregunto, milanesas. Qué pregunto. locura, ¿no? Terminar así. Interrogatorio se me abre. Sí. ¿Quién lo quería bien a Bernardo Neustadt? ¿Quién lo quería bien? Mucha gente. Bueno, pero digo, yo si quiero bien a alguien y no Las me hijas permite de a Ani- alguien, y Ani Costaguta, no me la permite quería, a alguien lo quería. acercarme, yo voy y tumbo la puerta, como Pero pasó es con su Antonio mujer. Gasalla y Pinto No, en es su su mujer. momento. Tenés Es su mujer. acceso, te Es su bloquean esposa. todo. Bueno, No pero- podés. No, no Te tenés cuento cómo acceso. se Se murió. lo dejó morir. Por favor. ¿Cómo murió? ¿Cómo se murió? Tenía 3 mucamas. Bernardo Neustadt, el día que murió, no tenía absolutamente a nadie, salvo a su esposa, que le estaba cocinando unos fideos. Entra el custodio, no sé con qué pretexto, va a ver a Neustadt y cuando lo va a ver estaba en paro cardíaco. Lo primero que hace, les pone las piernas hacia arriba y Sí. llama a su mujer, le dice, tráigame la medicación cardíaca, que cualquier cardíaco la tiene De a hecho, mano él la mano. tomaba y en siempre. abundancia. Por supuesto. 10 minutos ¿Tardó? tardó en llegar la medicación. ¿Esto contado por su custodio? Sí, ¿Por su chofer? contado No sé. por su custodio. Qué parecida Contado a la por muerte su de muchos de los episodio. que Esa, hubieron y en esa las medicación, las cimas, esa medicación la tomó prácticamente casi toda, en la mitad de su vida, y la gente de confianza de él, la ama de llaves, le dejaba frasquitos por toda la casa porque era una medicación que se tomaba sublingual y él decía que eran las pastillitas salvadoras. Mirá vos, increíble, increíble, para pensar. Gente que estuvo tan arriba y que muera en este tipo de situación y mucha soledad.